Su esposo se fue de viaje de negocios y desapareció mientras su suegra empezó a hablar sobre la herencia. Tan pronto como la esposa supo por el notario lo que le esperaba, las ramas de los árboles crujían monótonamente bajo la fuerza de un viento otoñal brumoso y fuerte. Las hojas habían caído hace tiempo, dejando expuestas las ramas desnudas que ya no alegraban la vista, sino que evocaban sentimientos de melancolía y tristeza. La ventana, cubierta con un velo gris de lluvia, reflejaba el rostro sombrío de Grace Mitchell. «Otro día desperdiciado», murmuró. Grace se quedó con la frente pegada al frío cristal, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por la superficie, como las lágrimas que no habían salido de sus ojos en un mes. Había pasado un mes desde que Scott se fue de viaje de negocios, y su mundo se había puesto patas arriba. El auto que él conducía fue encontrado en el río, pero nunca recuperaron el cuerpo. La misteriosa desaparición de Scott dejó una herida profunda en el alma de Grace, una que se hacía más grande con cada día que pasaba. Fue una época llena de noticias preocupantes, promesas vacías y un asfixiante sentido de desesperanza. «Volverá, Grace», susurraba una voz dentro de ella, pero su mente se aferraba desesperadamente a otra versión más oscura de los hechos, la que al principio se insinuó en susurros y luego se pronunció en voz alta con creciente certeza, por su suegra Mildred. Para gran sorpresa de Grace, su suegra había sido inquebrantable en su creencia de que su hijo estaba muerto. Insistía en que no había otra explicación y que el auto de Scott no pudo haber terminado en el río por casualidad. Había una acusación oculta en la voz de Mildred, como si sospechara que su nuera estaba de alguna manera involucrada en lo que había ocurrido. «Tienes que entender, Grace», dijo Mildred fríamente, con un tono desapegado, «Scott se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Mi Scott siempre fue amable y generoso, pero la vida es impredecible. Debes reclamar la herencia, es tu derecho». Dicen que incluso dejó un testamento, como si hubiera presentido algo. ¿Acaso necesito esto, un testamento y una herencia? Que todo se queme, pensó Grace con amargura. En el fondo, siempre había sabido que Mildred siempre la había odiado, desde que Scott eligió a una simple maestra de escuela en lugar del partido perfecto que su madre había elegido para él. «Lo siento, pero no quiero hablar de esto ahora», susurró Grace, sabiendo muy bien que sus palabras no significaban nada para su suegra. «Bueno, ya sabes, sé más práctica, querida», dijo Mildred, acercándose con una sonrisa afilada. «La vida sigue y debes pensar en el futuro de Jeremy». Al escuchar mencionar a su hijo, Grace se estremeció y miró a su suegra con el corazón pesado. Su hijo adoptivo, con sus grandes ojos marrones y un alma tan sensible como la de Grace, estaba sentado en su habitación, dibujando en su cuaderno. Aunque Jeremy solo tenía 8 años, entendía demasiado bien lo que estaba ocurriendo. Podía sentir la tensión en la casa y casi todos los días veía lágrimas en el rostro de su madre. Fue Grace quien siempre cuidó de él, le leía libros e incluso jugaba con sus carritos de juguete mucho mejor de lo que Scott lo hacía. «Mamá, ¿papá va a volver pronto?», preguntó Jeremy sin levantar la vista de su dibujo. Grace se acercó, se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. Le rompía el corazón ver la tristeza en sus ojos. «Eso espero, cariño», suspiró, aunque ella misma no lo creía. «¿Por qué la abuela sigue diciendo que papá no va a volver?», preguntó Jeremy, finalmente mirándola. «La abuela solo está preocupada», murmuró Grace, tratando de contener las lágrimas. «A veces las personas dicen cosas que no quieren decir». «¿Realmente papá se ahogó?», preguntó el niño, con una voz llena de tanta desesperación que hizo que el corazón de Grace se rompiera de lástima. Ella miró a su hijo, y una nueva certeza brilló en sus ojos. Ella no podía mentirle ni ocultarle la dolorosa verdad, sin importar cuán dura fuera. «Jeremy, no lo sabemos con certeza», dijo suavemente, «pero tenemos muchas esperanzas de que esté vivo, aunque su coche fue encontrado en el río». «Entonces, ¿se ahogó?», susurró Jeremy, con los labios temblorosos. «Aún no hay pruebas de eso», respondió Grace, acercándolo más a ella.
Tenemos que creer y esperar lo mejor. Rezaremos para que vuelva con nosotros con vida. En ese momento, Mildred entró en la habitación y lanzó una mirada desdeñosa a la madre y al hijo abrazados. ¿Están montando otro espectáculo de lágrimas?, preguntó desafiantemente. Grace miró a su suegra con preocupación. Aquí vamos de nuevo, pensó, ahora va a haber una escena. Abuela, dijo Jeremy, con la voz temblorosa, ¿por qué hablas así de mamá? No interrumpas a tus mayores, mocoso, replicó Mildred con fría crueldad, agradece que pronto tú y tu preciosa madre heredarán la empresa de mi hijo. No quiero ninguna herencia, susurró Jeremy, enterrando su rostro en el hombro de Grace. Solo quiero que papá esté vivo. Grace se levantó, protegiendo a su hijo con su cuerpo, y miró a Mildred con un pesar inconfundible. Por favor, vete, susurró, sin intentar ya esconder sus emociones, déjanos en paz. Oh, así que no tienes vergüenza, siseó Mildred. Deberías estar de luto, pero lo único que te importa es tu propia comodidad, porque no estás vestida de negro en memoria de mi hijo, te crees demasiado buena para eso siendo solo una simple maestra de escuela, actuando toda altiva y orgullosa. He visto mujeres como tú antes, todas son iguales. Grace solo sacudió la cabeza, intentando ignorar las duras palabras. Hace mucho que había comprendido que Mildred siempre la había odiado, y ahora que Scott se había ido, el resentimiento de su suegra no había hecho más que intensificarse. En el fondo, Grace no podía aceptar la idea de que su esposo se hubiera ido para siempre. Aún quedaba una chispa de esperanza en su corazón, tenue y frágil como era. Ella creía que Scar estaba vivo en algún lugar y que volvería con su familia. Recordó su última conversación antes de su viaje de negocios. Scar había mencionado a algunas personas poderosas involucradas en asuntos turbios, advirtiéndole repetidamente que su vida estaba en peligro, pidiéndole que tuviera cuidado y que no confiara en nadie. Grace había acudido a la policía solo 3 días después de la desaparición de Scar, contándoles todo lo que él le había dicho, pero esa información resultó ser casi inútil. Según sus colegas, Scott Mitchell había estado involucrado en un negocio inmobiliario arriesgado, tratando a menudo con clientes descontentos. Sin embargo, ninguno de ellos parecía estar dispuesto a llegar tan lejos como para recurrir a la violencia. Las amenazas eran una cosa, pero llevar a cabo un plan peligroso que podría costarles la libertad durante al menos 12 años era otra cuestión. A pesar de todo, Grace se aferraba a la creencia de que Scar estaba vivo. Tienes que seguir adelante con tu vida, querida, le había dicho su amiga Cheryl Moore, intentando consolarla. No puedes esperar para siempre a alguien que tal vez nunca regrese. Pero Grace no podía aceptar esas palabras. Su vida estaba inextricablemente ligada a Scott y sin él no veía ningún futuro para ella. Después de la desagradable conversación con su suegra, Grace se sentó en la sala viendo televisión. De repente, el timbre de la puerta sonó, su corazón se detuvo por un momento y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. De pie, estaba un joven detective con uniforme. «¿Grace Mitchell?», preguntó. «Sí, soy yo», respondió, luchando por contener su ansiedad. «Mayor Senior Ernest Ortiz. Necesita acompañarnos a la morgue. Encontramos el cuerpo de su esposo. Prepárese para lo que pueda ver». En ese momento, la visión de Grace se nubló y cayó al suelo, sus esperanzas destrozadas en 1000 pedazos. Su mundo desapareció en un instante. El fuerte olor a amoníaco de un trozo de algodón ofrecido por su suegra la sacó de la niebla. Grace rápidamente se puso un abrigo y se calzó, pero su suegra se negó a acompañarla, lo cual sorprendió al detective en el coche. Grace se sentía atrapada en una niebla, incapaz de pensar en nada más que en la noticia del descubrimiento del cuerpo. Sus pensamientos giraban descontrolados, mezclados de horror, miedo y una tenue esperanza. La morgue era un espacio interminable y estéril, impregnado del olor a formaldehído y desesperación. Los largos pasillos con baldosas parecían interminables.
Aferrándose a la mano del detective para obtener apoyo, Grace sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El fuerte olor de los desinfectantes era tan abrumador que le quitaba el aliento. Afortunadamente, como había prometido, Ernest la llevó directamente a la mesa donde yacía el cuerpo del hombre. Grace se quedó inmóvil, su corazón palpitando frenéticamente. Este era el momento de la verdad. En tan solo un segundo, se convertiría en una viuda afligida o recibiría un breve respiro, una esperanza que le permitiera sostenerse un poco más. Miró intensamente, buscando en el rostro del fallecido los rasgos familiares de su amado, pero el hombre ante ella no era Scar. No es él, susurró Grace, soltando un suave sollozo. ¿Está segura? Ha pasado bastante tiempo, aunque el cuerpo está en relativamente buen estado, preguntó el forense que se acercaba. Estoy segura, este no es Scar. Lo siento, debe haber habido un error, dijo el detective, su voz traicionando su propia sorpresa ante el giro de los acontecimientos. Llamaré a Mildred para informarle. Pero Grace no iba a casa todavía. Por sugerencia del detective Honest, le mostraron algunas fotografías en la comisaría, imágenes de las pertenencias de Scar encontradas cerca del cuerpo no identificado. Al parecer, el hombre había muerto por intoxicación alcohólica. Mientras Grace observaba las imágenes, reconoció objetos que eran inconfundiblemente de Scar, su cuaderno, su pluma favorita y su encendedor. Una extraña sensación de alivio la invadió. Enviaremos un equipo a la región donde se encontraron estos objetos, dijo Ernest después de que Grace confirmara que probablemente pertenecían a Scar. Tan pronto como tengamos resultados, le contactaremos. Grace salió de la estación sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en más de un mes. Una chispa de esperanza volvió a encenderse en su corazón. Ahora estaba segura de que Scar estaba vivo y que regresaría a ella. Regresó a casa al anochecer, rechazando la oferta de Ernest de llevarla. Grace quería tiempo a solas, lejos de los comentarios mordaces de su suegra, llenos de veneno y desdén, y de aquellas constantes conversaciones sobre la herencia. ¿Qué le importaba eso a ella? El negocio de Scar, construido alrededor de la venta de bienes raíces, ¿qué sabía ella de ese mundo? El verdadero reino de Grace siempre había sido la lengua inglesa y la literatura. Allí, era una maga, creando milagros con el toque de una pluma, a través de frases elegantes y giros gráciles. El parque al atardecer estaba tranquilo y fresco, envuelto en el suave susurro de las hojas que caían, rojas y doradas bajo sus pies, como si despidieran el verano por última vez. Grace caminaba lentamente, perdida en sus pensamientos, su mente, como el viento otoñal, se agitaba entre la tristeza y la melancolía. De repente, un llanto leve llegó a sus oídos desde algún lugar cercano, tan suave que casi se perdía en el crujir de las hojas. Grace se detuvo a escuchar. El sonido provenía de un arbusto de lilas. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja, temerosa de su propia voz. El llanto se hizo más fuerte, más insistente. Se acercó cuidadosamente al arbusto y se quedó helada. En su interior, dentro de una cesta tejida y envuelta en una manta fina, había un pequeño bebé. Sus pequeñas manos estaban recogidas cerca de su pecho, sus labios temblaban y sus ojos estaban húmedos de lágrimas. Grace giró la cabeza y vio a una mujer que corría por el sendero, una figura esbelta con el cabello oscuro, el rostro oculto bajo una capucha. «Espera», gritó Grace, pero la mujer solo aceleró el paso. Grace corrió hacia la canasta y recogió al bebé. Temblaba de frío y sus delicados dedos se aferraban a la ropa de Grace. «No tengas miedo», pequeño le susurró, abrazándolo con más fuerza. «Yo cuidaré de ti». Su corazón se rompía de compasión. ¿Cómo podía una madre abandonar a su hijo, solo, en un parque oscuro y frío? No había respuestas para estas preguntas, todo lo que Grace sentía era una oleada de ternura y calidez llenando el vacío que la había consumido desde su visita a la morgue. No era Scar, no era su esposo, pero era alguien que la necesitaba, alguien que demandaba su amor y cuidado. ¿Qué debería hacer?
murmuró, mirando el pequeño y desamparado rostro del bebé. Grace se inclinó y levantó la canasta con cuidado. Mientras caminaba por el sendero apenas iluminado, sentía algo nuevo, puro y brillante, comenzando a florecer en su interior. Para cuando llegó a casa, subió los escalones y entró a la sala de estar con la canasta y el bebé en brazos, esa sensación se había fortalecido. Grace, ¿quién es ese?, exclamó Mildred desde la cocina, donde había estado esperando. Lo encontré, respondió Grace, bajando la vista llena de lágrimas. ¿Qué? ¿Dónde lo encontraste?, preguntó su suegra, con irritación en su voz. En el parque, explicó Grace, acercando la canasta. Estaba completamente solo. Mildred se inclinó para observarlo mejor. Solo un bebé diminuto. ¿Y qué planeas hacer con él? Ya casi es de noche. En ese momento, Jeremy entró en la sala, con los ojos abiertos de sorpresa. Vaya, míralo. Mamá, ¿podemos quedárnoslo? Por favor, pidió, con voz llena de emoción. Mildred resopló con desprecio. ¿Quedárnoslo? ¿Qué piensas, que esto es un orfanato o una casa de caridad? Han perdido todos la cabeza. Grace negó con la cabeza, acercando al bebé más a su pecho. En ese momento, supo que no renunciaría a ese niño por nada, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Que Mildred pensara lo que quisiera. ¿Acaso tenía corazón? Mildred parecía dispuesta a seguir discutiendo, pero Grace no estaba escuchando. En cambio, fue rápidamente en línea y realizó un pedido urgente, fórmula para bebés, pañales, biberones, chupetes y todo lo que el niño pudiera necesitar. Jeremy, por su parte, estaba en la luna, ya se imaginaba teniendo un hermanito. ¡Qué regalo! Sin embargo, Grace aún no estaba lista para sacar conclusiones. Primero, debía ayudar al bebé, lo que sucediera después, solo el tiempo lo diría. El repartidor entregó el pedido en menos de media hora. Grace suspiró aliviada, cálido y seguro en la casa. El bebé sonrió con su pequeña boca sin dientes e incluso intentó agarrar su dedo con su diminuta mano. Las lágrimas inundaron los ojos de Grace. Los pensamientos sobre Scott se desvanecieron en el fondo. Un hombre adulto era una cosa, pero este niño pequeño, tan indefenso y necesitado de cuidados inmediatos, era algo completamente distinto. Grace no tenía hijos propios y poca experiencia con bebés. Ella y Scott habían adoptado a Jeremy cuando ya tenía 5 años. La única vez que había sostenido a un bebé fue en el bautizo de la hija de su amiga Katia. Pero ahora, al mirar el pequeño rostro de este niño, Grace sonrió por primera vez en un mes, sintió esperanza, esperanza de una nueva vida, de amor, de luz. Mildred, aunque al principio sorprendida, terminó ayudando a Grace. Juntas bañaron al bebé, le cambiaron el pañal y lo arrullaron hasta que se durmió. Grace, aunque se sentía un poco incómoda, también estaba abrumada de alegría y calma. El bebé, al sentir su amor y cuidado, poco a poco se tranquilizó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Grace, con el bebé en sus brazos, se dirigió a la comisaría más cercana. Llevó también la canasta con la manta del bebé y sus pertenencias, por si acaso. En la oficina del investigador que llevaba el caso de la desaparición de Scott, se quedó nerviosa de pie frente a su escritorio, sosteniendo suavemente al niño. Ernest, comenzó Grace, titubeando, sé que esto puede no ser lo que esperas oír, pero encontré un bebé. El oficial, acostumbrado a escuchar todo tipo de historias, se sorprendió ligeramente pero mantuvo la compostura. ¿Encontraste un bebé?, preguntó, con curiosidad. Grace le contó todo lo que había sucedido la noche anterior en el parque con lujo de detalles. Simplemente no podía dejarlo ahí solo, concluyó, mirando a los ojos del investigador. Creo que necesita ayuda. Gracias, Grace, dijo Ernest, con voz llena de gratitud y admiración. Hiciste lo correcto, como una verdadera madre y esposa. Solo quería ayudar, respondió Grace suavemente, bajando los ojos con modestia.
Haremos nuestro mejor esfuerzo para encontrar a sus padres, la tranquilizó Ernest. Mientras tanto, puedes presentar una denuncia y trasladaremos al bebé a un orfanato, donde estará bien cuidado. Gracias, respondió Grace rápidamente, pero, ¿podría cuidarlo yo misma por ahora? ¿Está segura?, preguntó Ernest, mirándola con cierta duda. Sí, Grace sonrió suavemente. Creo que es algo muy importante para mí. Está bien, concluyó el investigador, pero ten en cuenta que esto podría ralentizar la búsqueda de Scar. Lo entiendo, pero no puedo dejar a este bebé solo, insistió Grace, con voz firme. Ernest asintió, dándose cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Muy bien, te mantendremos informada sobre la búsqueda de los padres del bebé y, por supuesto, continuaremos buscando a tu esposo. Si no te importa, por favor deja la canasta aquí, agregó Ernest. Le echaré un vistazo más de cerca y mi asistente te llevará a casa para que estés segura. Grace salió de la oficina con el bebé en brazos. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo sentía una oleada de fuerza y determinación. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que no se rendiría. Ahora tenía una razón por la cual luchar, por su vida, por la vida del bebé y por la esperanza de que Scar aún pudiera estar vivo. Mientras tanto, los investigadores examinaron cuidadosamente la canasta y notaron algo que Grace no había visto. El fondo tenía una doble capa. Debajo de la capa superior encontraron documentos que llevaban el nombre del niño. El bebé se llamaba Mac y tenía 3 meses. Según los papeles, su madre era Teresa Miller. Bueno, esto cambia las cosas, murmuró Ernest para sí mismo. Parece que la madre estaba tan apresurada que olvidó llevarse los documentos, o tal vez los dejó aquí a propósito. Sacudiendo la cabeza, Ernest pasó la siguiente hora en su computadora, buscando en bases de datos, tratando de encontrar alguna información sobre la madre. Pronto encontró una pista, la dirección que figuraba en los documentos lo condujo a la mujer correcta. Al llegar a un edificio de apartamentos en mal estado, confirmó rápidamente con unas ancianas sentadas en un banco afuera que Teresa Miller vivía en el edificio, en el 5º piso. Ernest subió las escaleras y tocó el timbre justo cuando un vecino anciano apareció en el pasillo buscando a Teresa y preguntó, ¿ella no está en casa? ¿Y quién eres tú? Ernest se giró rápidamente y mostró su placa. Soy mayor de policía, dijo. ¿Dices que no está en casa? ¿Sabes dónde podría estar? El tono del vecino cambió inmediatamente y se oscureció. No puedo decirlo con certeza, respondió. Pero antes de su licencia de maternidad, Teresa solía trabajar en un kiosco de dulces en el parque de la ciudad. ¿En el parque central?, preguntó Ernest secamente. No, no en el central, respondió ella, agitando las manos. En el parque justo pasando el puente a la izquierda. Tal vez fue allí. Creció en un orfanato, ¿sabes? Quizás sintió la necesidad de regresar a rostros familiares. Ernest no esperó más, algo dentro de él le decía que debía darse prisa. No podía explicar por qué, pero sentía una urgencia en su pecho. Bajó corriendo las escaleras, corrió hacia su coche y lo aceleró al máximo, volando por la carretera principal hacia el puente. Su mente corría tan rápido como su corazón. Dios, ¿por qué mi corazón late así?, pensó. ¿Por qué no puedo calmarme? Pronto encontró la razón de su inquietud. Al llegar al puente, vio a una mujer de pie al borde, más allá de la barandilla. El viento azotaba su cabello, y en sus ojos congelados de miedo reconoció la desesperación de una mujer al borde. Supo de inmediato que era Teresa, la madre de Mac. Por favor, no hagas esto, gritó Ernest mientras corría hacia ella. Encontramos a tu hijo, está vivo y bien. Teresa se giró lentamente y, al reconocer al hombre uniformado, comenzó a tambalearse. Sus ojos estaban llenos de desesperanza y de repente se derrumbó, con lágrimas corriendo incontrolablemente por su rostro. No quiero vivir más, ¿me oyes?
Por favor, no intentes detenerme, sollozó, su agarre en la barandilla debilitándose mientras empezaba a deslizarse del borde del puente. Por favor, suplicó Ernest, respira, inhala y exhala. Tu vida importa. Piensa en tu hijo, en Mac. Mi hijo, Teresa lloró amargamente. Es hijo de ese desgraciado, Scott Mitchell. Me dejó en el momento en que supo que estaba embarazada. No sabía qué hacer. Estoy sola. No tengo a nadie. Todo estará bien, dijo Ernest, su voz calma y firme. Necesitas ayuda y me aseguraré de que la recibas. La idea de que el desaparecido Scott Mitchell también había dejado su huella aquí, destruyendo la vida de una mujer inocente, sacudió al investigador hasta lo más profundo. Aunque podría haber sido mera coincidencia, ya no creía en esas cosas. Un minuto después, ayudó a Teresa a bajar de la barandilla y la sentó en un banco, calmándola mientras esperaban a la ambulancia, llamada por los transeúntes. Realmente necesitas ver a un médico, insistió Ernest. Haré todo lo posible para ayudarte. Scott, susurró Teresa suavemente, con la voz llena de desesperación. Scott, él era el único con el que quería unir mi vida. Me cortejó hermosamente, prometió casarse conmigo. Regalos, ramos, flores. Celebrábamos el aniversario de nuestra primera cita cada mes. Velas, vino, citas como en las películas. Teresa contó cómo había conocido a Scott, cómo la había encantado y hecho que se enamorara de él. Su romance había sido breve pero increíblemente apasionado. En el fondo, nunca estuvo segura de sus intenciones serias, pero había creído en sus palabras de amor. Su felicidad había sido frágil y de corta duración. No sabía que estaba casado. Teresa sollozó, él solo me dijo que tenía relaciones complicadas y que estaba rompiendo con una ex que lo había decepcionado. ¿Cuándo te diste cuenta de sus mentiras?, preguntó Ernest. Cuando lo vi con su esposa, dijo Teresa entre lágrimas, ahí fue cuando me di cuenta de que Scott me había estado mintiendo todo el tiempo. Fue en ese momento que entendí que él no me amaba. Cuando le dije que estaba embarazada, ese sinvergüenza dijo que era mi problema y que lo resolviera como quisiera. En ese momento consideré la posibilidad de abortar, pero cuando fui el día programado, salí corriendo de la clínica llorando. No pude desprenderme de mi propia carne y sangre. Pero decidiste quedarte con tu hijo, dedujo el investigador. No quería hacerlo, Teresa apretó los puños. No sabía qué hacer, solo quería morirme. Mi tía lejana me echó de la casa en cuanto vio mi barriga. No tengo mamá ni papá, murieron en un accidente en el río. Mi tía Wanda inicialmente me desheredó y me envió a un orfanato, pero cuando se enteró de que el gobierno había aumentado las subvenciones para los niños, me recibió de nuevo. Entiendo, dijo Ernest suavemente, necesitas ayuda. Encontraremos un psicólogo que pueda ayudarte. Mi tía dijo que debía dar al niño en adopción ya que no tuve el valor de abortar. Quería escribir una renuncia, pero una amable partera, Rosa Brown, me convenció de lo contrario. Me dio cosas para el bebé del Fondo de Asistencia para Recién Nacidos y conseguí un apartamento de una habitación, como se me debía por ser huérfana, continuó Teresa, pero nunca lo repararon. El techo tiene goteras y ahora que es otoño, fui a la oficina de vivienda, pero solo me siguen pidiendo dinero. Ya no podía soportarlo más. Pensé que sería mejor que Mac estuviera en otra familia donde no lo maltrataran. Ernest sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras escuchaba la historia de la joven madre. Dios, ¿acaso cosas así realmente suceden en la vida real? Poco después, llegaron los médicos. Ernest acompañó a Teresa a la ambulancia y le susurró al oído, no está sola. Luego, tras quedarse un momento más en el borde del puente, el investigador sonrió a las turbulentas aguas del majestuoso río y regresó a su coche. De camino de vuelta a la comisaría, Ernest no dejaba de preguntarse si debía decirle o no la verdad a Grace. Sin embargo, ¿por qué esconderlo si todo pronto saldría a la luz de todos modos? No se puede mantener un secreto en un saco para siempre. Y Scott,
¿Qué clase de hombre era él? Abandonó no solo a su esposa y a su hijo adoptivo, sino también a su amante embarazada. ¿Qué clase de hombre hace eso? Finalmente, al entrar en su oficina, Ernest marcó el número de Grace y le contó todo tal como era. Encontré a la madre del niño, su nombre es Mac, tiene 3 meses y su madre es Teresa Miller, la antigua amante de tu esposo. Scott la dejó cuando supo que estaba embarazada. Teresa iba a quitarse la vida hoy. Grace sintió que la cabeza le daba vueltas. No podía creer lo que estaba escuchando. Scott, su amado Scott, no era la persona que siempre había creído. ¿Es realmente cierto?, susurró Grace. ¿Él la dejó a ella y a su hijo? Sí, confirmó el investigador, y probablemente escondió su conexión con Teresa de ti. Por supuesto, como podría haberlo sabido, dijo Grace con lágrimas en los ojos. Siempre le creí, lo amaba. Bueno, el amor puede ser ciego, dijo Ernest suavemente, pero a veces ayuda a ver la verdad. Sintiendo que estaba perdida y sin saber cómo continuar con su vida, Grace colgó el teléfono y se echó a llorar. Ernest se dio cuenta de que los destinos de Grace y Teresa se habían entrelazado en un complejo nudo de vida que sería difícil de deshacer. Desafortunadamente, en su investigación, no había logrado ningún avance para desentrañar el misterio de la desaparición de Scott. ¿Dónde estaba y estaba siquiera vivo? Había pasado un mes y no se habían encontrado cuerpos. Francamente, esta era la primera vez que Ernest lidiaba con casos tan complicados. Mientras tanto, Grace, encerrada en su habitación, lloraba en silencio. Mantenía sus sollozos suaves para no despertar al pequeño Mac, quien dormía plácidamente en la cuna que ella le había comprado. Jeremy estaba dormido en la guardería y no podía oír que su madre se sentía muy mal en ese momento. A pesar de esto, Grace no sentía ningún resentimiento hacia el bebé, plenamente consciente de que él había nacido de la aventura de Scott con su amante. Sin darse cuenta, Grace se calmó gradualmente y mentalmente se sumergió en los días serenos de su infancia. Se perdió en los pasillos del hospital donde su madre trabajaba como enfermera y en el garaje donde su padre encontró su trágico final. Los frescos pasillos iluminados por luces fluorescentes del hospital habían sido el patio de juegos de Grace desde una edad temprana, llenos de los olores distintivos de lejía y medicina, donde el personal vestía de blanco de pies a cabeza. Grace corría por los pasillos, imaginándose una exploradora que descubría misteriosos secretos. En la oficina de su madre, miraba con curiosidad las filas de batas blancas y los brillantes instrumentos médicos. En aquel entonces, soñaba en secreto con convertirse en alguien como su madre, una sanadora que ayuda a los demás. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntaba Grace, con sus grandes ojos brillando de emoción interior. «Claro», respondía Evelyn con suavidad, «puedes organizar estas vendas». A Grace le encantaba sentirse parte de algo muy importante, como una adulta responsable. En contraste, la atmósfera en el depósito de autobuses de su padre, Bruce, era completamente diferente. El olor a gasolina y aceite de motor se mezclaba con el sonido de las herramientas y el zumbido de los motores. Grace disfrutaba sentarse en el regazo de su padre durante largos ratos, observando sus movimientos seguros y escuchando sus historias sobre el mundo de los autobuses. «Papá, quiero ser ingeniera como tú», declaraba orgullosa, aunque solo un par de horas antes le había dicho a su madre que se convertiría en enfermera. «Estoy seguro de que puedes lograr lo que quieras», respondía su padre, besándola suavemente en la frente. Pero el destino tenía otros planes. El incendio que estalló durante los esfuerzos de extinción en el depósito de autobuses consumió sin piedad a su padre, dejando una profunda herida en los corazones de quienes lo amaban. Grace se desmoronó ante el torrente de recuerdos, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Nunca olvidó a su padre y siempre recordaba sus palabras. Una escena de aquel fatídico día apareció en su mente. Su madre estaba en la puerta de la morgue de la ciudad, sus ojos llenos de agonía y un dolor indescriptible. Grace corrió hacia sus brazos, llorando y buscando consuelo. «Mamá, ¿por qué tuvo que morir papá?»,
gimió entre lágrimas. Él era un héroe, Grace, respondió Evelyn, apretando sus manos en dolorosos puños. Papá salvó muchas vidas. Se subió al volante de un autobús en llamas y lo sacó del estacionamiento, porque la mitad de los autobuses en el depósito funcionaban con propano. Solo imagina si todos hubieran explotado, cariño, la escuela estaba a solo un tiro de piedra. En los años que siguieron, Grace a menudo sostenía la medalla póstuma de su padre y lloraba. Él tomó su decisión, no por sí mismo, claro, sino por la seguridad de los residentes de la ciudad que podrían haberse convertido en víctimas de un gran incendio. Grace aprendió gradualmente a vivir con esta tragedia, encontrando consuelo en los libros y en las palabras de su madre. También se hizo una promesa a sí misma, tener éxito en lo que emprendiera para honrar la memoria de su padre. Sin embargo, nunca se convirtió en enfermera o ingeniera, finalmente, eligió ser profesora de secundaria. Los pensamientos de Grace regresaron a sus años de estudiante, cuando todo parecía simple y lleno de esperanza. La universidad pedagógica se convirtió en su nuevo sueño y vocación. Grace se veía nuevamente como estudiante, rodeada de nuevos amigos, materias desconocidas y emocionantes clases sobre metodología de la educación, psicología y desarrollo. Cada día estaba lleno de nuevos descubrimientos, conexiones y, por supuesto, su primer amor. Grace, ¿escuchaste? Jessica Richards se acercó a ella con emoción. Va a haber una competencia de baile en nuestra universidad. ¿Puedes creerlo? Una competencia de baile, repitió Grace, algo sorprendida. Pero, ¿para qué necesitamos eso? Somos futuros profesores, no bailarines. Pero no es solo una competencia cualquiera. Es un evento para levantar el ánimo, socializar, conocer gente nueva, y bueno, ¿no queremos divertirnos un poco?, dijo su amiga con una sonrisa. Aunque a Grace no le gustaba mucho bailar, finalmente sucumbió ante la persuasión de Jessica y decidió participar. Después de todo, era una oportunidad perfecta para tomar un descanso de los interminables libros, cuadernos y exámenes. Prepararse para la competencia resultó ser una tarea difícil. Grace y Jessica, para ser sinceros, no eran muy buenas bailarinas y luchaban por dominar los complicados movimientos. Grace, te estás moviendo de manera torpe, comentó Jessica, demostrando movimientos más elegantes. ¿Alguna vez has tomado clases de baile? Bueno, asistí a un club de baile de salón por un par de meses cuando era niña, respondió Grace tímidamente, bajando la mirada. 2 meses, Jessica sacudió la cabeza, conteniendo la risa. No es de extrañar que bailes como un oso en hielo. Pero Grace decidió no rendirse. Practicó diligentemente, repitiendo los movimientos una y otra vez, tratando de mejorar un poco su técnica. Finalmente, llegó el día de la competencia. Desde los primeros momentos, la ansiedad apretó a Grace con fuerza. Su corazón latía como loco. Grace, todo va a estar bien, le dijo Jessica, apretando su mano. Tú puedes hacerlo. Cuando subieron al escenario, Grace se sintió absolutamente incómoda. La música comenzó y ella y su amiga empezaron a bailar. Oh, cuánto deseaba desaparecer en ese momento. Los movimientos salían torpes y sus movimientos estaban lejos de ser elegantes. De repente, sintió que tropezaba y caía. Un silencio opresivo se apoderó del salón. Grace se sonrojó como una langosta en ese momento, literalmente quería hundirse en el suelo. Oh, no, eso no salió muy bien, susurró Jessica, ayudándola a levantarse. Lo siento, murmuró Grace, su rostro volviéndose aún más rojo, si eso fuera posible. En ese momento, escuchó una risa fuerte. Un chico alto y delgado, con ojos alegres, se reía en la primera fila y parecía incapaz de parar. «Eres simplemente increíble», gritó, todavía riéndose. Grace estaba preparada para cualquier cosa, pero no para un cumplido tan absurdo. «¿De qué te ríes?», exclamó Jessica, tratando de defender a su amiga. «Esto no tiene ninguna gracia». Perdón, dijo el chico,
sacudiendo la cabeza mientras jadeaba por la risa. No pude evitarlo, soy Scott, se presentó disculpándose de nuevo, pero tu baile fue increíblemente divertido. Todavía sonrojada de la vergüenza, Grace intentó sonreír. Soy Grace, respondió, mientras en su mente repetía sus movimientos torpes. Después de la competencia, Scott se acercó a ella. Lamento haberte hecho reír, dijo mirándola con sincero remordimiento. Es solo que te caíste de una manera tan inesperada, quiero decir, realmente. Grace sonrió, a pesar de la incomodidad de la situación, no podía negar que Scott era muy guapo y encantador. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera a gusto. Está bien, dijo. Me reí de mí misma después también. Eres muy dulce, dijo él mirándola a los ojos. Tal vez podríamos conocernos mejor. Desde ese día, Grace y Scott comenzaron a salir. Su relación se desarrolló rápidamente. Scott era amable, atento y cariñoso. Le llevaba flores y escribía poesía, la llevaba al cine y al teatro. Oye, ¿recuerdas cómo te caíste en la competencia? Scott se reía, abrazándola. Oh, todavía me sonrojo cuando lo recuerdo, respondió Grace. Fui tan torpe. Pero eso es exactamente lo que me gustó de ti, dijo Scott. Tu espontaneidad, tu sinceridad. Acurrucada en el calor de su abrazo, Grace sintió que su corazón se llenaba de amor y felicidad. Se dio cuenta de que Scott era su destino, la persona con la que quería pasar toda su vida. La historia comenzó con una caída torpe y risas, pero floreció en algo más hermoso y deseable. Sus años de estudiante, llenos de sueños y de su primer amor, permanecerían para siempre en su corazón. Grace, como siempre soñó, se convirtió en una buena maestra, pero aún más, en una esposa y madre amorosa. No importaba que no fuera la madre biológica de Jeremy, él era su hijo adoptivo. Lo que importaba era el amor y el cuidado que brindaba a ese pequeño menos afortunado. Solo pensar en Jeremy le hacía recordar los años pasados entre pruebas de embarazo interminables, con doctores encogiéndose de hombros, hablando de diagnósticos vagos, complicaciones y algunos problemas hereditarios. Podría ser un desequilibrio hormonal, dijo el doctor mirándola con simpatía. Trate de relajarse, descanse un poco, tal vez haga un viaje al mar y asegúrese de tomar sus vitaminas. Y si no funciona de nuevo, susurró Grace, mirándose al espejo, viendo su rostro exhausto y pálido. Bueno, no hay necesidad de preocuparse por adelantado, la tranquilizó el doctor. La medicina moderna hace maravillas. Intentaremos diferentes métodos y espero que lo logremos. Pero el tiempo pasó y los milagros nunca llegaron. Sabes, Grace, tal vez valga la pena considerar otras opciones, como la adopción, le sugirió un día su doctor. Grace se quedó helada de asombro. Adopción. Esa palabra sonaba como un rayo de luz al final de un túnel interminable. Inmediatamente imaginó una familia feliz, padres amorosos y las risas de un niño. Grace había soñado con eso desde su niñez. Pero Oscar estaba más reservado en sus emociones. Amaba a Grace y se preocupaba por ella, pero no tenía prisa por convertirse en un padre adoptivo. Scott, estoy cansada de luchar. Estoy cansada de estas expectativas y de las esperanzas que se desmoronan en un instante. Temo que nos perdamos el uno al otro si seguimos buscando soluciones en estos interminables procedimientos médicos. Quiero un hijo ahora, no algún día más tarde. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a esperar aún más tiempo? Scott permaneció en silencio, con la mirada distante, como si mirara hacia el infinito. No lo sé, Grace. Tengo mi negocio. Sabes lo prometedor que es el mercado inmobiliario. Necesito tiempo para pensar. Consultaré con mi madre. Grace negó con la cabeza, plenamente consciente del consejo que Mildred daría a su hijo. Unas semanas más tarde, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Grace tomó la iniciativa y encontró información sobre un hogar infantil.
Pasó varias noches en vela leyendo los documentos, estudiando las historias y fotografías de los niños, y en su alma nació la esperanza, más fuerte que el dolor y la desesperación. Scott, he tomado una decisión. Vamos a ir al hogar infantil, dijo, mirando a su esposo con una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Su esposo frunció el ceño. Grace, te dije que necesitamos tiempo. Scott, el tiempo se está acabando. No puedo esperar más, quiero que tengamos un hijo. ¿Entiendes que esto es un paso serio? Estamos asumiendo la responsabilidad de un hijo que no es nuestro, respondió él. ¿Y si resulta ser un niño difícil? ¿Y si no nos acepta? Scott es solo un niño pequeño. Necesita amor, calor y una familia, y podemos darle eso, dijo Grace, tomando la mano de su esposo. Por favor, intentémoslo. Estoy segura de que lo haremos bien. Solo no digas que no te lo advertí, contestó él. El orfanato era bastante acogedor, con paredes limpias y alfombras en los suelos. Había flores en las ventanas, en su mayoría de bajo mantenimiento, por si alguien olvidaba regarlas. Aquí es donde viven los niños menores de 3 años, dijo la cuidadora, y los mayores están en aquella área. Grace sintió sus manos frías y húmedas por los nervios. Intentó apartar sus pensamientos pesados y centrarse en la búsqueda. Solo un pensamiento resonaba en su mente: encontrar a su hijo. No tienes miedo, susurró Scott, echando un vistazo a las caritas extremadamente adorables de los niños. No, tengo miedo de que no lo encontremos, respondió Grace, con voz temblorosa. El niño que se convertirá en nuestra familia. Los niños miraban a los visitantes con desconfianza, algunos se escondían detrás de sus amigos. El corazón de Grace se llenó de compasión por los pequeños huérfanos. Y aquí está Jeremy, dijo la cuidadora, señalando a un niño pequeño sentado en una alfombra, jugando con bloques de construcción. Era pequeño y delgado, con grandes ojos marrones, tan frágil y desprotegido que Grace sintió de inmediato una oleada de calidez en su pecho, un sentimiento que pensó haber perdido durante su interminable lucha contra la infertilidad. Jeremy es un niño tranquilo y bueno, añadió la cuidadora, pero su historia es difícil. Su madre lo abandonó en el hospital. Grace se acercó y sonrió. Hola, Jeremy. El niño la miró con cautela, estaba callado y apenas hablaba. ¿Quieres jugar con nosotros?, le preguntó Grace, arrodillándose y tratando de coger una pieza del juego de construcción. Jeremy retrocedió, claramente no quería jugar con estos extraños adultos. Tal vez más tarde, sugirió Grace, echando un vistazo a Scott, quien permanecía al margen, con los brazos cruzados. Vamos, parece tan reservado, comentó su esposo sin el menor atisbo de vergüenza. Veamos a algunos de los otros. No, Scott. Este niño es nuestro, lo siento, respondió Grace, firmemente. No puedo explicarlo, pero es verdad. Scott respondió con tristeza. Grace, por favor, no fuerces las cosas. No estoy listo. Quiero pasar unos años más solo contigo, viajando, viviendo para nosotros mismos. Un niño, esto es demasiado serio. Scott, este no es solo mi hijo, también es tuyo. Necesitamos asumir la responsabilidad. No podemos dejarlo solo. Él merece felicidad y nosotros podemos dársela. Por favor, trata de entenderme. Al final, Scott aceptó, pero no lo hizo con alegría. Lo hizo porque vio cuánto estaba sufriendo Grace, vio sus lágrimas, su desesperación, y no quería que su esposa fuera infeliz. Está bien, Grace, dijo, mirando a Jeremy, quien aún jugaba con los bloques. Pero te advierto, si se pone molesto y comienza a interponerse, no podré soportarlo por mucho tiempo. Grace sonrió y lágrimas brillaron en sus ojos. Gracias, Scott. Jeremy levantó la mirada y observó a los extraños invitados. En ese momento, sus ojos estaban llenos de alegría y esperanza. Grace sintió su corazón lleno de amor. Por fin iba a tener un hijo. Los meses siguientes fueron un desafío.
Jeremy era tímido y extremadamente desconfiado. No quería jugar con otros niños ni hablar con ellos en el parque, solo se sentaba en un rincón y miraba al vacío. Jeremy es tan callado, dijo Grace mientras lo observaba. Tal vez no se siente bien con nosotros. Oh, no, respondió su esposo, solo se siente fuera de lugar. Necesita tiempo para acostumbrarse a nosotros. Por su parte, Grace trabajó duro para ganarse la confianza de su hijo. Le leía cuentos de hadas, jugaba con él en el parque y preparaba deliciosas cenas. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse. Empezó a sonreír más e interactuar con sus compañeros. Mamá, te quiero, dijo Jeremy un día, mirándola con lágrimas en los ojos. Grace se quedó congelada de asombro. Yo también te quiero, hijo. En ese momento, el corazón de la joven madre se apretó con una ternura abrumadora. Era la palabra más hermosa del mundo. Su hijo la había llamado mamá. Scott estaba a un lado, observándolos. Había algo inescrutable en sus ojos, algo que Grace no lograba descifrar. Superficialmente, su esposo parecía feliz, pero había un atisbo de tristeza en su mirada. «Te ha llamado mamá», comentó Scott. «Sí, eso es lo más importante», respondió Grace. Jeremy estaba creciendo, asistiendo al jardín de infantes, aprendiendo a leer y escribir. Era un buen chico, inteligente y amable. Amaba a sus padres y apreciaba su cuidado. Sin embargo, Scott nunca aceptó completamente a Jeremy. Lo quería, pero su expresión de amor parecía oculta y contenida. Claro que la influencia de Mildred estaba presente, pues estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurar la comodidad de su hijo. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a estabilizarse y a encontrar su lugar. «Sabes, Grace», dijo Scott un año antes de su misteriosa desaparición, «empiezo a entender que tenías razón. Jeremy es nuestro hijo, y lo amaré como a mi propio hijo». Grace sonrió, sabiendo que su esposo hablaba con sinceridad y se sintió feliz por ello. Finalmente, su familia parecía completa. Sin embargo, este momento idílico no duró mucho. Primero, Scott desapareció y, luego, una serie de revelaciones sobre sus aventuras extramatrimoniales y el desagradable descubrimiento de su amante Therese y su hijo Mac le siguieron. Cansada de la avalancha de recuerdos, Grace se encontró deslizándose en un sueño inquieto, del tipo que una joven madre experimenta, aunque no por la lactancia, claro, pero aún así. ¿Cuántas veces tendría que levantarse durante la noche para alimentar al bebé con la fórmula preparada, cambiarle el pañal o cualquier otra cosa? 1, 2, tal vez 3 veces. Sin embargo, esa noche transcurrió relativamente tranquila. Mike se despertó solo una vez y rápidamente volvió a dormirse después de tomar algunos sorbos de leche tibia. De repente, el teléfono en la mesita de noche cobró vida, interrumpiendo el flujo de pensamientos en la mente de la joven madre. Era un número desconocido. Grace frunció el ceño y, de mala gana, lo alcanzó. «Hola», murmuró en el auricular, aún sin estar completamente despierta. «Grace, hola», una voz educada pero firme sonó en el teléfono. «Mi nombre es Gerald Jenkins. Soy notario. La cuestión es que estábamos en comunicación con su esposo, Scott, y él ha hecho un testamento». Grace se estremeció. Scott dejó un testamento. ¿Es eso de lo que mi suegra ha estado hablando? ¿Qué quieres decir? Scott te dejó la empresa, dijo el notario, Dream Home. Él estaba seguro de que podrías administrarla si fuera necesario. Dream Home era la empresa de Scott que vendía casas y apartamentos. Grace estaba al tanto de la empresa, sus planes y sueños, pero no sabía nada sobre el testamento. ¿Por qué su esposo no le había contado nada? Grace luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, hay un inconveniente, interrumpió el notario en el prolongado silencio. Desafortunadamente, los asuntos de la empresa no van muy bien. Hay una deuda enorme asociada a ella, y los accionistas pronto la pondrán en subasta.
Grace sintió como si se hubiera convertido en piedra. ¿Subasta? ¿Deuda? ¿Cómo? Scott siempre le había parecido tan exitoso y confiable. ¿Qué quieres decir? Desafortunadamente, Grace, la situación es extremadamente complicada. La deuda es muy grande y parece que no podrás o no querrás pagarla. La empresa será vendida en subasta. Su corazón se encogió de dolor, miedo y confusión. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Scott le había hecho esto? ¿Por qué le había dejado esa bomba de tiempo? Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras la cálida mañana se volvía fría y desagradable. Gracias por la información, apenas murmuró antes de colgar. Grace se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono firmemente en sus manos. Los pensamientos se enredaban y giraban en su cabeza, haciendo imposible concentrarse. ¿Y si la desaparición de Scott no fue accidental en absoluto? Antes de que pudiera procesar por completo lo que había sucedido, el teléfono volvió a sonar, sacándola de su estupor. Esta vez era un número familiar, el mayor Ernesto Ortiz, el investigador encargado de la búsqueda de su esposo desaparecido. Grace, ¿estás despierta? Tengo noticias asombrosas para ti. Tu esposo ha sido encontrado, o más bien, detenido en el aeropuerto. Scott, exhaló Grace con incredulidad. Sí, confirmó el investigador, llevaba un pasaporte falso e intentaba huir del país. ¿Por qué haría eso? Grace estaba completamente desconcertada. Creemos, continuó el investigador, que él intencionalmente fingió su muerte y luego transfirió todas las deudas de la empresa a ti a través del testamento. Prefirió desaparecer. Según mi experiencia, probablemente tenga sus razones, posiblemente relacionadas con sus negocios o algunas deudas. Grace se sintió desfallecer, de repente, todo cobraba sentido. Scott la había traicionado. La había abandonado a ella y al niño para que se las arreglaran solos. La había engañado y utilizado. ¿Cómo pudo hacerle esto? Grace sintió que estaba al borde de perder el conocimiento por la abrumadora oleada de emociones. Grace, la voz de Ernesto se suavizó. Entiende que, a veces, las personas actúan de maneras difíciles de explicar. Tu prioridad ahora es calmarte. ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme cuando mi esposo es un criminal? El investigador apenas sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Qué podría decir cuando él también estaba igual de sorprendido por las descaradas mentiras del empresario fugitivo? Como se descubrió más tarde, Mildred había sabido del plan de su hijo y lo había ayudado en todo lo posible, manteniendo la fachada de su muerte. Scott había planeado su escape durante varios meses, desde que se enteró del embarazo de su amante. No tenía ninguna intención de convertirse en padre, pero ya que había llegado a esto, decidió comenzar una nueva vida, matando varios pájaros de un solo tiro. El problema no radicaba solo en sus asuntos extramatrimoniales, sino también en deudas significativas. Scott, tras una serie de apuestas fallidas en carreras de caballos clandestinas en el hipódromo local, se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido casi la mitad de sus activos. Además, aún tenía que pagar impuestos y saldar salarios atrasados a los empleados que no habían recibido su salario del jefe en 2 meses. Fue entonces cuando el empresario concibió la idea de fingir su propia muerte y luego huir del país con su última amante, Amanda Palmer. Al estrellar deliberadamente su coche en un río, Scott dejó su chaqueta y sus pertenencias personales en la orilla, que luego fueron descubiertas por un vagabundo desprevenido. Sin embargo, había un aspecto de la historia que el investigador no lograba entender: ¿por qué el vagabundo, quien había encontrado la chaqueta del empresario, acabó siendo una víctima y terminó en la mesa de autopsias? Ernest reflexionó sobre esta pregunta durante mucho tiempo y, cuando interrogó a Scott una vez más, finalmente comprendió la razón. El vagabundo había visto al empresario fingir su propia muerte y podría haberlo reportado a la policía. Scott luchó con sus dudas durante aproximadamente una semana antes de encontrar al vagabundo y,
siguiendo el consejo de su amante, decidió emborracharlo hasta que perdiera el conocimiento y luego ahogarlo en el río. Para sorpresa del empresario fugitivo, el vagabundo se negó rotundamente a beber con él e incluso arrojó la botella sin abrir a los arbustos. Sin embargo, cuando Scott se fue enojado, el hombre no pudo resistir la tentación y, descorchándola en secreto, se la bebió hasta el fondo. Esto selló el destino del vagabundo, ya que la botella contenía un potente veneno, sin que él lo supiera. El vagabundo, inadvertidamente, salvó a Scott, porque si él hubiera tomado un solo sorbo, habría terminado junto a él en la mesa del forense. Pero, ¿de dónde vino el veneno? Scott juró que no sabía nada al respecto, y Ernest podía ver que claramente no mentía. La verdad fue impactante, el veneno había sido añadido a la botella por su nueva amante Amanda, quien tenía en la mira el dinero de la empresa robado y estaba decidida a eliminar tanto al vagabundo como a Scott de un solo golpe. La femme fatale estaba convencida de que se saldría con la suya y pronto se convertiría en una mujer rica a expensas de otro. Pero, como suele suceder, todo salió al revés de lo que había planeado. Scott se mantuvo sano y salvo, mientras que Amanda tuvo que aceptar la perspectiva de mudarse al extranjero con él, aunque solo fuera temporalmente. No hace falta decir lo furioso que estaba el empresario cuando el investigador organizó una confrontación entre él y Amanda. Los antiguos amantes intercambiaron toda clase de acusaciones contra el otro, solo para eludir posibles cargos criminales, pero todo resultó en vano. El juicio de los impostores fue rápido y justo. Grace asistió al tribunal para dar testimonio, mientras que Teresa, por otro lado, se negó a hablar con las autoridades y, después de dejar al hijo de Grace bajo la tutela del consejo, se mudó al otro lado del país en busca de una vida mejor. Grace quedó satisfecha con el veredicto del tribunal y se fue junto a Ernest, quien se había convertido en su ángel guardián. Tras el vergonzoso episodio, Mildred abandonó la casa de su nuera y se fue a un monasterio de mujeres para expiar sus pecados y los delitos de su hijo. Grace decidió no quedarse con el dinero que Scott no había logrado transferir al extranjero. En su lugar, pagó primero los salarios de los empleados de la empresa y, tras vender la compañía en una subasta, donó los fondos restantes al orfanato local para su renovación y para comprar muebles nuevos para los niños. 6 meses después, Grace y Ernest se casaron y, como padres felices de 2 pequeños, partieron en una luna de miel al mar. Jeremy cuidó de su hermano pequeño, aunque solo de vez en cuando. Jeremy alimentaba a Mac con biberón bajo la atenta mirada de su querida madre. Al ver esta escena conmovedora, Ernest no pudo contener las lágrimas. Después de todo, se dice que los niños son las flores de nuestras vidas, y cuantas más haya, más hermoso y pleno se vuelve todo. Pensando en esto, observó el vientre redondeado de su amada Grace. Si disfrutaste la historia, por favor apóyala con un me gusta y un comentario. Te deseo todo lo mejor.